Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes. En Medellín nos mueve la cultura, es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan esta noche para disfrutar de este homenaje al libro Poesía Completa del autor Eduardo Gómez Patarroyo. También agradecemos a quienes nos convocan esta noche, que es Proyecto Ediciones, sello editorial del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Hoy nos acompañan Santiago Piedrahita Betancourt y Juan Esteban Castañeda, quienes son los editores de esta obra. Los dejo con ellos para que compartamos una noche agradable. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Piedrahita, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien tiene a su vez un sello editorial que se llama Proyecto Ediciones. Hace poco editamos esta obra que se llama Poesía Completa del poeta Eduardo Gómez, y la idea era hacer un lanzamiento el día de hoy. Lastimosamente Eduardo murió el 19 de agosto de este año, hace poco pues en realidad. Entonces decidimos convertir este lanzamiento en un homenaje. Entonces al tiempo dedicamos a conversar de la poesía de Eduardo en esto que es la poesía completa, es decir, aquí más de 40 años de trabajo de Eduardo Gómez en más de 10 poemarios. Vamos a traer a cuento algunas referencias a la vida de Eduardo, a su posición ante la poesía, ante la sexualidad y algunos otros temas pues, que se alcanzan a ver en la poesía como tal. Y vamos a ir acompañando con ejemplificaciones, digamos así, de algunos poemas que van a dar cuenta de eso. Entonces, Eduardo nace en 1932, en octubre estaría cumpliendo 90 años, en Miraflores, Boyacá. Y yo le decía a Juan Esteban que era importante hacer un contexto sociocultural de esa Miraflores de Colombia en 1932, para entender también un poco los temas que aparecen en la obra de Eduardo y lo que él está también elaborando allí. Él refiere en un texto que nosotros tenemos en un cuaderno, una revista que nosotros publicamos, refiere a que su educación es por parte de su madre, dado que su padre murió a los 6 años, cuando Eduardo tenía 6 años. Fue una educación de cierta manera pues, muy libre, en el sentido de tener libertad de andar en el pueblo, de ir al río donde se bañaban solos, de explorar los cafés, estar con los adultos, etc. Y al tiempo vivir de todas maneras en una época que aún era muy conservadora. Es decir, aunque estamos en el periodo del gobierno liberal, que se logra pues, después de mucho rato de hegemonía conservadora, por ejemplo, los derechos civiles, pero también la educación era de corte católico y la sexualidad también era estrictamente restringida. Pues se vivía aún momentos como los de que una mujer debía guardar la virginidad hasta la última época del matrimonio, pues hasta que se matrimoniara. Lo que obligaba, pues, según Eduardo cuenta, a que la iniciación sexual de un hombre fácilmente pues, era por el lado de las mujeres. Y de ahí que esa sexualidad que tiene que ser explorada así, por ejemplo, por esa moralina conservadora y esa presión que puede ejercer esa forma de poder eclesiástico, se siente en la obra de Eduardo como una transgresión a esa presión, como una elaboración de la transgresión, porque aparecen muchos elementos, bajo la fórmula de lo demoníaco, del pecado, etc. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, buenas noches, yo soy Juan Esteban. Buenas noches, yo soy Juan Esteban, integrante pues, del CES también. Yo quería añadir algo ahí, es que precisamente esa libertad de la que goza Eduardo en estos primeros años después de la muerte de su padre
él lo adjudica también a un machismo bastante fuerte de la época. Entonces yo creo que ahí se conjugan varias cosas que pueden terminar siendo en Eduardo la chispa que dinamita esa pasión creadora o esa iniciación creadora, como lo es pues en un sentido bastante negativo la represión hacia la mujer, y que precisamente también cohíbe de ciertas experiencias y de ciertas cosas, pero que para Eduardo también representa pues la posibilidad de cierta libertad y de vivir de una forma que le da la posibilidad de ver el mundo de unas maneras mucho más diversas y mucho más abiertas. Entonces vemos como ese contraste entre, bueno, Miraflores era un pueblo muy liberal en esa época también, pero entonces vemos como ese contraste en Eduardo que es muy importante para la contradicción del artista, que todo artista pues carga y empieza con una contradicción. Sí, entonces por ejemplo miren este poema que se llama Orígenes, donde da cuenta de su origen en función pues, de ese pueblo de Miraflores, muy bello, en función de la naturaleza, de los ríos, pero al mismo tiempo muy asfixiante en términos católicos, y un ímpetu que empieza a nacer en Eduardo de salir de allí, porque conoce a través de un tío la gran música clásica, pero también grandes obras pues, de la literatura universal, y empieza a vivir ya eso como asfixiante y a soñar pues con nuevos mundos. Y así, Orígenes. Vengo de una infancia aureoleada de soles y custodias de oro que hacen soñar con algún cielo florecido de vírgenes y ángeles, demasiado remoto para despertar deseos. Vengo de montañas frescas y aurorales que protegen en sus pliegues recónditos un río, y que canta indescifrables viajes sin regreso, y nuten bosques donde quedó flotando la voz de un niño perdido para siempre. Vengo de casas conventuales y sombrías, donde castas mujeres alejadas del mundo, laborando, rezaban y gorjeando esperaban morir en paz en un cielo como premio a sus menudas luchas y domésticas cuitas. Sus voces sedantes todavía resuenan, suavizando pesadillas con humildes palabras. Al llevar a una escondididad se empobrecían, hablando del mal del godo raso y de la Santa Trinidad. Soñé con la existencia remota de los muertos, aferrado a la reja de un blanco cementerio, en noches de luna llena entre los pinos. Creí en la relación entre los dioses y animales, entre madres muertas y árboles susurrantes. Quise permanecer fiel a los juegos de la infancia y burlar los deberes del adulto enjaulado, explorar desnudo el laberinto del mundo, arriesgando el perderme para poder encontrarme. Porque la contradicción extrema fue mi signo. Me tocó contemplar de lejos lo que amaba, y padecer por dentro lo que odiaba, volar muy alto para conocer el abismo y sumergirme en el fango para vislumbrar las alturas. Bueno, entonces en este poema ya ustedes podrán notar casi que la elaboración de una contradicción fundamental de un estar en un no lugar, de estar desadaptado, de una pulsión, digamos, a la transgresión, que es la que impulsa en última instancia a Eduardo en su creación poética. Es decir, el que está muy adaptado y está muy tranquilo y todo le cuadra, no tiene por qué elaborar nada. Eduardo tenía todo por elaborar pues, en este lugar. Por ejemplo, elaborar el hecho de estar en una sociedad que reprimiera tanto, por ejemplo, la sexualidad y el otro reto de la libertad, el libre pensamiento, etc. Que la iglesia fuera siempre como una presencia tan insidiosa. Pues ahí está como en una constante vigilancia, siempre vigilado, siempre atento a que, pues a los ojos del otro, aquel otro, ese otro gigante que la iglesia no mirara a uno, entonces uno comportarse de una forma pues acorde a lo esperado, a lo necesario, esa capacidad represora de la sociedad y de la iglesia en ese momento pues terminan despertando algo en el ser humano pues, y en un ser humano con una sensibilidad tan grande como
como era Eduardo. Ahí podemos aprovechar entonces para preguntarle a Eduardo en algunos poemas, entonces, ¿para qué la poesía? ¿Cuál es el papel que juega la poesía? Especialmente porque hay otra cosa que decir con respecto al contexto en función también de la creación poética y de lo que se le pedía al arte en ese momento. Y Eduardo es, pues digamos que libra una lucha con respecto a dos extremos que se presentaban para ese momento. O la poesía tenía que ser una producción absolutamente subjetivista, de experiencias completamente incomunicables y que en última instancia no decían nada. Y ahorita leemos un poema que se llama Restauración de la Palabra, que es casi un manifiesto que hace Eduardo en función de la palabra, que por fin diga algo, recuperar la palabra importante que sea dicha para algo. O se le pedía a la poesía y a cualquier relación literaria, especialmente pues en la década de los 50, en los 60, que fuera directamente revolucionaria. Es decir, hacer una sociología de la poesía, que la poesía tuviera que estar, la creación artística tuviera que estar subordinada per se a una lucha social y que fuera sociológica ella misma. Entonces, no sé, aquí aparece la sexualidad, el amor, la desventura, la noche, aparece mucho. Ya me acuerdo a Poe, y me acuerdo también a este poeta maldito, a Baudelaire, por las figuras que aparecen. O sea, no son las figuras, hay parte pues, de la belleza, de la contemplación, de lo armónico, pero también de lo turbio, de la noche, de lo oscuro, de las prostitutas, de los caminantes de la noche, de los mendigos. Bueno, entonces digo eso porque Eduardo se intenta librar de esa falsa contradicción, o un subjetivismo en donde yo no comunico nada, o tener que entregarme a comunicar lo que no es propio, sino lo estrictamente social. Y lo que él intenta hacer es decir, no, es que en lo subjetivo, no subjetivista, sino en las experiencias más personales, está también la época. Y por ejemplo, esas relaciones que él está viendo con la sexualidad, él sabe que tienen que ver con un contexto político, económico, pues, social, cultural. Entonces, voy a leer un poemita para decirles, por ejemplo, cómo ve Eduardo lo de la poesía, pues, interpretando a Eduardo, que esa es la cosa que pasa ya con los muertos, que quedan a merced de los vivos. Hay que ser una cosa ahí muy ético, pues, y yo estoy intentando hacerlo. El poema se llama La lucha contra la hambre. ¿Dónde está? 94. Es poema bellísimo. Porque también refleja una contradicción y cómo la creación poética nace de una contradicción y de una lucha, que no importa si tiene fin pues victorioso, ¿no? Lo importante es la lucha en sí misma y de donde nace esa lucha. Se llama La lucha contra el hambre. Hay en el silencio que clama en el viento y en la noche que sopla sobre tejados húmedos, en los barrios pobres de ciudades populosas, un presentimiento de desgracias acaecidas en secreto, de muerte próxima y protesta inaplazable, de historias antiguas como el mundo, de amores sepultados y viejas hechiceras que afilaron el cuchillo. El poeta interpreta esas voces. Su lámpara mantiene la noche al acecho largas horas, pero es en vano descifrarlo inanimado, y a la postre solamente quedan las propias palabras, húmedas de lágrimas cuidadosamente ocultas y derramadas sin fruto, o de tímidos gritos de protesta que el radar zumbante de la esfera disuelve en los espacios, y en las orgullosas capitales del mundo, en donde tal vez alguien sintoniza el lamento y lo confunde con el chirrido del grito, o de una puerta, o de una emisora no potente. Sin embargo, la perspectiva del poeta abrumado por su cuerpo, por las cosas y por la incomprensión de quienes hacen, crean y matan, es tener que persistir en esa tarea inútil, embrujadora e impotente. Sin embargo, es necesario expresar lo inexpresable y luchar tenazmente contra el absurdo y la muerte, aunque sabemos de antemano la derrota. Y así engordamos para morir algún día, pensando que el entretanto lo es todo, que el aplazarse es pérdida definitiva, y el no decir
inútil cobardía. Ese poema es muy, muy bonito porque da cuenta pues de esa posición del poeta en el mundo en el cual él simplemente lo capta de una manera diferente, es una sensibilidad que solamente tiene el poeta. Yo creo, a ver, el poeta puede ver el mundo de una forma muy especial, pero para mí lo que hace especial al poeta es la forma de hilar y de contar ese mundo. El poeta intuye unas cosas que están vedadas a muchos de nosotros y que incluso muchos de nosotros podamos intuir, pero lo verdaderamente grande del poeta está en la forma en que lo dice, en cómo presta oídos y presta atención a ese mundo que para nosotros simplemente puede ser un paisaje que pasa y ya. Pero lo interesante también es que él establece, ¿no?, la necesidad de interpretar lo que para los otros aparece como anodino, y luego necesidad casi como una condena. Sí, estoy condenado a interpretar, a hacer hablar las cosas. Y sé que cuando las hago hablar, lo estoy intentando hacer para comunicar a otros lo que yo estoy viendo. Ahí como, vean que no soy loco, vean también lo que yo veo. Pero me gusta que él sepa que hay algo de impotente en eso, pues porque dice lo de la ciudad, que eso puede estar confundido pues en medio de una sociedad del espectáculo, que la voz del poeta queda ahí como confundido tal vez con el sonido de un grillo, y sin embargo con esa posición trágica es que hay que hacerlo, que el no decir también es una inútil cobardía. Me gusta mucho esa posición de la vida. Hay un poema como para de pronto ejemplificar bastante lo que estás diciendo, que creo que Eduardo lo tenía muy claro, que se llama Mensajes del Silencio, y habla precisamente de todo eso, de cómo el mundo, pues de cómo esa lucha del poeta tiene el riesgo de perderse en la vastedad del mundo y en la publicidad y en la velocidad del mundo, porque además de eso, para vos tener una mirada poética y si se quiere una razón poética, tenés que detenerte, y en este mundo pues todo el tiempo estamos corriendo y eso nos exige el mundo. Entonces ¿pero lo vas a leer? Sí, ya lo voy a leer. Bueno, los mensajes del silencio. Calla y escucha, todo te hablan murmullos, pues vienes del silencio y te perderás en sus abismos. En serenidad, transmutados, te hacen guiños los muertos, desde las galaxias y en la penumbra de los bosques. En la luna se vislumbran sus pupilas veladas, y en los mares sus tristezas y sus voces acalladas, como desterrados vivos con nostalgia del infinito, resistiendo cada instante el magnetismo del todo, escuchando embelesados al pájaro en la rama y explorando senderos en las florestas del mito. Entonces, eso a mí me parece muy loco, porque es resistir al magnetismo del todo. Eso es lo que hace el poeta, eso es lo que hace el artista, poder decir yo me planto acá y ver el mundo de otra manera es posible, y entender el mundo de otra manera es posible, y se puede entender estando embelesado en simplemente disfrutar de un pájaro en una rama, que puede ser una cosa completamente anodina para la mayoría de nosotros, pero que el poeta de verdad sabe sacar el provecho y un significado gigantesco. Bueno, entonces, ¿ves si se apagó? Ahí, sí, pues. Ya. Bueno, como para seguir con el contexto de la vida de Eduardo, hay que tener en cuenta que es 1932 cuando nace. Entonces en su juventud le toca el asesinato de Gaitán, que él cuenta pues que le dio muy duro, porque él lo escuchó pues en plaza pública, y había un ánimo pues entre la gente, especialmente más liberal, por ver un cambio político en la época en el que estaba prometiendo pues precisamente Gaitán. Entonces también a su vez le toca todo el periodo de la violencia, es decir, él vive en Boyacá, en un colegio más bien liberal para el momento, pues le toca los cholavitas, que son de la parte norte de Boyacá, y dice pues que le tocaba a todos los muchachitos pues de San Bachillerato tirarse al suelo y esperar, pues porque estaban baleando
ese colegio el nombre de Cristo Rey, gritando Cristo Rey, porque era pues, un conservadorismo muy bravo. Entonces, eso también empieza a instalar en Eduardo una conciencia política, y cuando él viaja ya a Bogotá, que él empieza en la Universidad del Rosario, luego pasa al externado, luego a la Nacional, se involucra con el movimiento estudiantil, él hace parte de la Federación de Estudiantes, él es miembro fundador, de la que se reunió con Rojas Pinilla. A ver, la cosa fue así: el 8 de junio, eso es junio, ¿cierto? Sí. El 8 de junio del 54 matan a un estudiante de nombre Uriel, y al otro día estaban convocando una marcha que pasaba pues por la séptima y que iba a llegar hasta cierto punto, y en un momento en donde la séptima se cruzaba con la 13, creo que no estoy mal, avalean a los estudiantes que van delante. Eduardo, que hacía parte del movimiento y era líder, tenía que haber estado ahí. Él dice: esas balas eran para nosotros, pero pues vivió pues hasta que la muerte lo llevó hace poco, salvándose de ese momento, porque ellos se quedaron en una reunión más tiempo del debido, entonces ya iban a empezar a caminar para coger otra vez el frente de la marcha, y apenas iban llegando encontraron la balacera. En todo caso, digo pues este periodo de una lucha política muy grande, de una conciencia política en los estudiantes también grande, un movimiento estudiantil que se está formando, y se empieza a formar también una conciencia política en Eduardo. Y también para esa época, ya más adelante, pues cuando él tiene 23 años, conoce a Stanislao Zuleta, que es pues, el pensador que nombra nuestra organización, y de ahí también conocemos a Eduardo, que hace para él pues una amistad fundamental, en tanto Eduardo logró, como les decía, tener una sensibilidad política, pero no subordinar su poesía a hacer una simple reducción de una defensa de un sistema político. Más bien lo que él decía era: no, la poesía tiene que tener una función propia y una autonomía, y si tiene relación con la política es porque ayuda a aumentar la sensibilidad de las personas, pues en última instancia sería la función social y poética de la poesía. Y yo creo que todavía Eduardo es capaz de darle en algunos poemas, tal vez podemos leer algunos, mostrar cómo ese contexto político, esa sensibilidad social aparece, especialmente no solamente por el término de la violencia, es un poema muy duro donde muestra la violencia, sino también por una sensibilidad, me parece, por los marginados, por los que sobran, porque los que solamente aparecen por la noche. ¿Quieres leer alguno? Sí, hay uno que a mí me gusta mucho, que precisamente habla de esos marginados. 184. Sí. Se llama A los marginados. No mendigues, toma, no te lamentes, grita, no ores, canta, no contemple, participa, aprende a ser libre, no aceptes amor sin cuidar de tu interés, derriba las puertas si permanecen cerradas, arrebata el pan si te paras en pasar hambre, la muerte llegará tarde o temprano, ¿para qué apresurarla, hermanos? Afrontemos la muerte, es claro, mas para vivir mejor. Bueno, aquí hay otro que se llama Contrastes del Trópico. Que es muy duro, pero es muy colombiano. Yo creo que cada vez menos, ojalá, pero para la época era muy colombiano. Contrastes del Trópico. Suave estallido de rosas presagia el verano. Los pájaros aún cantan en la menguada arboleda. Mariposas y aviones se perfilan contra el cielo. El río se duerme en resignadas nostalgias bajo las turbias ondas ya contaminadas. Por la carretera pasan carros blindados con soldados.
seguidos por las siluetas de campesinos fatigados. Nubes fantásticas otean infinitos al azar del viento, bajo los platanales yacen los muertos de la última masacre. Es muy duro y además es muy representativo precisamente de la vida de Eduardo, del mismo Eduardo, de ese niño que creció libre en los ríos y en los valles pues, de Miraflores, pero que en su adolescencia se tuvo que enfrentar a las hordas de los sulavitas pues, y ver cómo disparaban y ver cómo la represión iba a su máximo, pues a su punto máximo. Entonces ahí está donde yo creo que es donde se puede ver una de las consignas más grandes de Eduardo respecto a la poesía, y es que el hecho de que el poeta se pueda comprometer con una causa social, primero no supedita su poesía, como lo decía ahora Santiago, a la causa social, y segundo, siempre está atravesado por sus vivencias, siempre está atravesado por sus contradicciones. Es imposible pues, ver a un artista o a un poeta sin que esté atravesado por él mismo. La obra pasa pues a través de él todo el tiempo, debe pasar a través de él, y en Eduardo eso se ve mucho, y se ve mucho de una forma extraña, algo que por ejemplo Heidegger decía de un arraigo y la necesidad que tiene el artista de un arraigo a su tierra natal. Es imposible que haya pues un artista que no esté arraigado a su tierra natal, porque hay que echar raíces en tierra para poder elevarse al éter infinito. Y eso es lo que hace Eduardo. En otras palabras, o como dice Eduardo en algún ensayo que tiene él, es buscar lo universal a través de lo subjetivo, es propender por llegar a lo más universal a través de las vivencias, que eso a fin de cuentas es la semejanza con el otro. Vos y yo somos semejantes en tanto podemos comprendernos incluso en la diferencia y en el anonimato. Y en razón a eso a mí me gustaría leer un poema que a mí me parece pues una locura. Se llama Anónimo número 2. Vivían entre las paredes y el tiempo, entre la luz pura y la pregunta. Afuera rugían las fábricas, la noche pasaba tan valiente, con un puñal entre los dientes y una botella entre las manos, uñas negras. Afuera la luz ardía turbia y las respuestas, el tráfico escandaloso y la musiquilla de los bares. Afuera olía a sudor y a sangre. Él vivía en el centro como en un agujero rodeado por el mar. Los obreros cantaban cuando tenían suerte, devoraban a 2 carrillos su miserable pan, y un beso apresurado sellaba la hora del almuerzo. Los obreros desbarataban camastros haciendo el amor. Él pasaba largas horas acariciando una muñeca de ojos redondos. Un día se voló la tapa de los sesos. En el barrio Alboroto, la Juana da una solemne paliza a su marido. El viento se pobló de pájaros burlones. Los ojos redondos miraban inmóviles el techo. Entonces ahí está pues, yo creo que ese contraste y esa semejanza precisamente en la indiferencia, en el pues somos unos anónimos todos en este mundo, quizás no dejemos una gran huella, pero eso no hace que podamos ser menos o más, simplemente todos tenemos unas condiciones de semejanza pues. De todas maneras, ahí están los personajes de Eduardo, pues, los trabajadores, la gente del barrio, la gente que está también sufriendo, en los que se concentra él. Hay una cosa muy importante entonces, o para darle de pronto un redondeado a este tema, y es entonces ese doble juego que hay en Eduardo. Por un lado, la necesidad para él de un artista, no solamente de saber de su época y de tener una conciencia social y de participar de ella a través de su arte sin subordinarlo al mismo, pero de no saberse ajeno pues a su época y a su historia y a los problemas de la misma, pero al mismo tiempo ser capaz, sabiendo eso, de establecer el lugar de lo singular, de lo más propio, y de no evaluarlo necesariamente pues porque en eso más propio no va a hablar de los grandes gestas revolucionarios o algo así. Eso tal vez para nosotros sea como algo muy sencillo en el sentido que en nuestra época ya no es la época de la revolución, pero ustedes deben entender que para ese momento de mediados del siglo pasado la revolución es lo que llama pues Lacan civilitante amo, es decir,
un significante que evaluaba todas las prácticas, si la poesía era revolucionaria, si no era revolucionario, si el arte era revolucionario, si el cine era revolucionario. Era una supeditación en última instancia de todo a algo que con lo que puede estar de acuerdo, pero que lo superaba también en el orden de la intimidad, o sea, lo íntimo, el amor, la angustia existencial, la muerte, el orden de la sexualidad, quedaba, digamos, de lado. Y Eduardo es capaz de no caer en esa falsa contradicción. Yo creo que es gracias a Zuleta. En tanto, Zuleta es alguien que también defiende mucho la lucha social, pero que también defiende el sujeto y el lugar de lo singular, el orden pues, que se da en toda novela, en la exploración de la literatura, pero también del psicoanálisis. Sí, de hecho en algún punto leí, no me acuerdo ya en qué ensayo, eso se les quedó viendo, que pues no se puede ser un revolucionario si todavía se tienen un montón de contradicciones irreconocidas, porque no está diciendo como que para no ser revolucionario entonces tiene que resolver sus contradicciones, porque pues eso es estar muerto, pero sí reconocerlas y empezar a trabajar en esas contradicciones en pro de una mejora, y eso precisamente yo creo que es lo que se dejaba muy de lado en ese ideal revolucionario de mediados del siglo pasado, porque todo lo que era el ámbito sexual, el ámbito del hogar, las angustias, todas esas violencias de género, todo eso quedaba en el ámbito de lo privado. Era así, eso es privado, eso no va de la mano con la revolución. Es relevante. Entonces es muy difícil en realidad uno encargarse de una gesta revolucionaria cuando todavía está atravesado por todas esas contradicciones y esas preguntas, pues. Y creo que por eso Eduardo en algún punto llegó a decir que él no era revolucionario, pero que se sentía muy identificado pues con esas causas. Entonces voy a leer el poema que cierra el primer poemario de él, que se llama Restauración de la Palabra, que, como les digo, es una suerte de manifiesto de lo que para él también es la poesía, en tanto una poesía que diga, que comunique, que intente decir algo y participar, que no se quede en una elaboración subjetivista no sé, de sensaciones que no digan nada. Encerradas pues en el mundito del poeta y ya. Restauración de la palabra. ¿Para qué escribir pequeños versos cuando el mundo es tan vasto y el estruendo de las ciudades ahoga la música? En esta lucha de gigantes se necesitan armas de vasto alcance. En este duelo a muerte, las canciones se embriagan o adormecen. Está en juego la sangre de generaciones y de pueblos, y un mundo abierto al hombre infinito por nacer. Está en juego demasiado para arriesgarlos todos solamente al azar de la palabra. Es hora de glorificar a otros hombres y otros hechos. Es hora de buscar situaciones en donde la palabra sea necesaria y de convivir con aquellos para quienes la palabra es liberación. Solamente la palabra que ponga en peligro al poder de los tiranos y los dioses es digna de ser pronunciada o escrita. Bueno, no sé si exploramos el tema de pronto de la sensualidad que está en Eduardo, para terminar con el tema de la búsqueda insaciable, que lo llamamos así, dado que hay una novela que él escribió bajo ese título. El tema de la sexualidad en Eduardo a mí me parece que siempre aparece como una fuerza transgresora, irreconciliable, una pasión mortífera, siempre muchas de la relación con la muerte. Ahorita le leo una, y bueno, que se hace el evento pues con el ego transgresor. Es una exploración no de la armonía ni necesariamente como de la felicidad, sino de algo que arrebata, de algo realmente muy, muy potente. Llega incluso a ser una sexualidad muy oscura, porque dado pues como todo ese ambiente y la época de la juventud de Eduardo, pues el tipo de pasiones que Eduardo pues vivía debían esconderse mucho. Ya de por sí había como cierta represión hacia las mujeres y hacia vivir una sexualidad pues bastante libre. Entonces hay algo muy peculiar también en el tema de la sexualidad en Eduardo, y es que él ve la noche como la vida, como la luz, el amanecer en la noche, el lugar en el que se puede dar una vida realmente libre. Entonces hay también unos contrastes muy bonitos, y es cuando él habla
en un poema de una problemática social como la indiferencia o el anonimato, y es que habla mucho como del ensordecedor martilleo de las fábricas en comparación cuando, pues ahorita lo podemos ver en algunos poemas sobre la sexualidad, que es algo, a pesar de que es muy oscuro, no es ensordecedor sino clarificador de la vida en muchos casos, y es en lugares que terminan siendo ciertos refugios. Entonces también está eso de la sexualidad como un refugio en medio de todas esas contradicciones. Sí, ahí también es el contexto de la época, en el sentido de que esa moralidad tan cerrada en términos conservadores y eclesiásticos obligaba mucho a que se la tuviera que explorar en última instancia en lugares otros con respecto pues, a los del día y no así. Yo ahí, aprovechando que dices eso de lugares del día, me voy a meter un momentico a leer uno que se llama El Parque, precisamente. El Parque, refugio, diamantes y palmas, el bosque reposa en luz de luna, se atrinchera en muros de verdor contra el asedio de la ciudad desenfrenada, espacio manso delimitado por los árboles, donde las fuentes y los pájaros juegan, encaje entretejido de sol y blancos mármoles, donde los niños al paraíso llegan. El parque establece un círculo encantado, un tiempo por la inocencia alucinado, miradas al acecho entre las frondas, paseantes solitarios presintiendo un encuentro, sucesión de horas como musicales ondas, para quien busca en el silencio afianzarse en su centro. Surge aquí la nostalgia de una edad dichosa, donde una pasión gratuita restaure la juventud maravillosa. Este poema que leí se llama Melancolía de los cuerpos, y el primer verso me parece que habla de la sensualidad, pero masculina. Me parece algo rescatable tomar en la obra de Eduardo, tanto la sensualidad, por lo general se la atribuye solamente a lo femenino, y pues, me parece muy bien logrado el asunto. Melancolía de los cuerpos. Amé cuerpos sólidos, gloriosamente erguidos, henchidos de arterias y de rosas, anchos vasos donde no pudo reposar sino el amor. Todos viajan definitivamente, algunos flotan, rítmicos, callados, hacia un rincón de violetas y cruces carcomidas. Otros hay danzantes con los cabellos pesados de sol. Son aquellos en quienes largamente me complazco, son aquellos que aún caldean los ladrillos helados de las tumbas. Amé racimos dorados de cuerpos, frutos para las flacas quijadas de la muerte, incómodos ramos de brazos zapatones y bocas, hablando incesantemente, atropelladamente, para taparse la carne desnuda, para llevar con ecos el sitio vacío del amor. Amé multitudes, noche tendida sobre plazas blancas, escuché su gigantesco sollozo, su incontable latido. Fui en medio de sus brazos y brazos, luminoso de pupilas, poseyendo su cuerpo ondulante de inconmensurables posibilidades de inseparados encuentros. Bueno, aquí habríamos que por analizar, pero es el encuentro, la sensualidad con los cuerpos, es la sexualidad pasada por la muerte, y tanto por eso la melancolía de los cuerpos, un cuerpo bello, esbelto, erguido, lleno de venas, que sin embargo pues flotan rítmicos, callados, hasta un rincón de violetas y cruces carcomidas, es decir, van al cementerio pues. Amé racimos dorados de cuerpos, fruto para las flacas quijadas de la muerte. Ahí pues, por eso es una melancolía, es como la contradicción de llevar un cuerpo bello y erguido que va a morir. Y también, por ejemplo, amé multitudes, es decir, el cuerpo en la lucha social, lo veo así, entre los muchos con los que uno comparte algo. Noche tendida sobre las plazas blancas, escuché su gigantesco sollozo, su incontable latido. Fui en medio de sus brazos y brazos, luminosos de pupilas. Bueno, pues me gusta mucho el poema porque a través del cuerpo se explora como todas las facetas que hemos venido diciendo. Hay otros... Qué pena, Santi, yo quería decir algo, y es que
es muy teso. Por ejemplo, hacer un análisis de la poesía de Eduardo es muy teso porque es que en un poema vos te mete todo. Entonces no solamente está la sexualidad, que en ese poema está muy bien visto, sino también la preocupación social, como amé multitudes, las masas, salir a protestar, a buscar sus derechos. Entonces ese análisis que hay que hacer de una forma muy detallada, muy minuciosa, poner el ojo, pues la mirada atenta sobre ese poema, porque Eduardo suelta muchas cosas a través de una vivencia en un poema, sintetiza, porque de hecho, gracias a ti, porque él precisamente dice que eso es una de las características de o bueno, dice que es una de las características más grandes de la poesía, y es su capacidad de sintetizar. Y también eso hace muy difícil la transmisión de un conocimiento pues a través de la poesía, pero precisamente ahí está el valor del poeta, el ser capaz de buscar, lograr esa transmisión, así que intentarla de una forma medianamente elocuente, porque él además nunca se sale de estas reglas del idioma que vos y yo hablamos en cada momento, pero lo dice pues de una forma magnífica. Bueno, voy a leer una seguidilla, tal vez de 2 o 3, que tienen que ver con la sexualidad, porque también lo que más nos interesa es que vayan conociendo la obra y se antojen de ella. Pero bueno, sobre eso que dice, de todas maneras, comentar algo. Él defiende mucho eso, que la poesía intenta comunicar. Igual tiene una comunicación muy dura y es sintética, y que al mismo tiempo juega pues, con el ritmo, con la musicalidad. Pero yo creo que también esa es la potencia, en el sentido de que es muy difícil agotar un poema, precisamente por la ambigüedad con la que expresa el asunto. Tanto no se trata de decir la sexualidad es muy dura y me carcome, no dice nada, es describir este poema y sacar de ahí pues muchas más cosas que esa literalidad. Es que no se trata de eso, es la forma muy importante. Y también es como una posibilidad de vencer un poco al tiempo, porque es que vos puedes, hay poemas, o yo he tenido momentos en que un poema me llega por un verso en algún momento y lo leo a los 2 o 3 años y me llega por otro verso en otro momento, por otra angustia por la que estoy pasando. Entonces eso también tiene el poeta, es esa capacidad de trascender pues cronológicamente según las angustias de cada quien. Bueno, entonces este poema se llama Erótica. Andante, su boca ávida y tierna, con un destino envolvente, lacera con dulzura insistente lo que el orgullo quiere. Se lo movila en oscuro ardor, vaivén de húmedos labios, respiraciones afanosas, asfixian toda esencia. Viajero hacia por dentro, por el río de mis venas, pasión vigor que desflora hasta el inaccesible centro. Somos uno en doble llama. Palabras alucinadas, plenitud que rebosa intensa, la purpúrea flor hinchada, que palpita exasperada, chisgateando la altura densa. Adaigo, lo indecible ha sucedido, la blanda descarga los ha descendido, y ahora flotan desgonzados, río abajo los abandonados. Los iluminan pálidos fulgores, cuando al dormir suenan ruiseñores. Quieren ser uno en el rescoldo palpitante, haciendo eternidad el delicioso instante. El otro, voy a leer eso sencillo. El otro se llama El fuego intangible. Su amor mata, incinera, de todos modos, bendito verano. De ese rojo rescoldo surgirá un ave de fuego que cantará la habilidad de viejas primaveras y el secreto de apagadas hogueras. Aun cuando el amor hiere e incinera, siempre será fecunda sobre él. Y ese ya es el beso, ese más no sobre el amor. Aquí me parece que es un poco más afirmativo. No sé, en Obra Tomás hay un elemento melancólico, pues no sé, explorando todos estos dos, de un encuentro, pero entonces otra vez el desencuentro, después del éxtasis de dos almas, de somos uno en doble llama. Y bueno, no sé, es como elaborar ese desencuentro en el encuentro, la imposibilidad, pero también la pasión por unirse. Se llama El beso, me parece que habla más del amor, y hay algo más afirmativo en él. Es muy bello.
Este primer verso es tremendo. Me hundo en su boca y desaparece el mundo. El beso. Me hundo en su boca y desaparece el mundo. Entonces surge un reino salvaje y profundo, donde levitamos en torbellinos suaves y ondulamos acariciados por inquietas aves. El tiempo se destrenza desde la eternidad y nos invade como intangible deidad. Las bocas se funden, en su cuerpo arraigo, y un éxtasis lánguido flota en algún cielo. Al pender de su boca me olvido del cielo. Más tarde la fatiga en el alba fría, otra vez abocado a caminar solo y a ponerme las máscaras del mandato del día, que quiere desterrarme a su zona baldía. Pero mi cuerpo dejó huella en su cuerpo maravilloso, y un aroma suyo he traído que me impulsa, jubiloso. Una energía celeste que renueva todo en mi entorno y me mantiene vivo hasta el próximo retorno. Bueno, esa es la seguidita. ¿Es otro de ahí? Sí. Hay otro, porque es que nosotros veníamos diciendo como que en Eduardo está esa sexualidad oscura, esos lugares, ese despertar en la noche, y pues los poemas que leemos intuyen mucho eso, pero hay uno que yo digo que es precisamente una locura porque muestra la contradicción de su época, de la religión respecto a la sexualidad y de cómo igual está esa pulsión ahí latente y necesaria pues del cuerpo humano y de su desarrollo. Entonces se llama Nocturno en Soledad. Me despierto en las noches en parajes secretos y a la hora en que el búho sueña con pantanos y flores carnívoras y el gato envenenado comienza la muerte en el viejo palacio donde el cardenal suda sangre y la gallina tuerta eriza las plumas, cuando el diablo transita montando en una cabra, acariciando los senos de las doncellas dormidas. Amanezco precisamente a medianoche, a la hora en que los ahorcados se balancean en los campanarios que el tiempo ha olvidado y la amante abandonada eriza de alfileres el retrato, mientras canta el maleficio de la gran bruja madre, reina del aquelarre en la montaña, señora del país de los castrados, donde los jóvenes juegan al ángel y los adolescentes escarnecen a Jesús con masturbaciones ardientes, precedidas, sin falta, de la oración de la noche. Bueno, ahí yo creo que podríamos de pronto pasar a contar otro pasaje importante pues, de la vida de Eduardo, para de pronto darle también espacio al tema de la búsqueda insaciable quizás. Y es que, a ver, Eduardo cuando estaba muy joven, creo que 25 años, obtuvo una beca para ir a estudiar a la República Democrática Alemana. Entonces él pasa de una sociedad completamente moralista como la sociedad colombiana de mitades del siglo XX, con una represión religiosa completamente avasallante, y se termina en un país donde no solamente se generan un montón de fraternalidades. Él dice que allá en cada alemán encontraba un interlocutor, encontraba a alguien con quien podía conversar, que además él como estudiante extranjero pues logró tener ciertos privilegios, porque entonces no estaba sometido a la parte de la obediencia del Partido Comunista. Entonces también está ese cambio en cómo él podía vivir su sexualidad y también en cómo podía vivir su relación con los otros, ya con las mujeres como sus semejantes también. Entonces eso a Eduardo le muestra otro aspecto de la vida. Incluso llega el punto en el que él dice que él hasta ese momento tenía abandonada la poesía, y que estando en la República Democrática Alemana la poesía volvió a surgir en él porque le pasó algo, y era que pudo empezar a vivir en poesía, que era básicamente lograr como un balance entre todas sus contradicciones y empezar a explorar sus pasiones y sus deseos sin necesidad de preocuparse pues por
el sustento material, pues que ese es un sueño que creo que bastantes podemos tener. Sí, entonces Eduardo, digamos que a medida que va pasando el tiempo, puede ir como reconciliando esa contradicción primera y dándole lugar a cada uno de sus facetas que antes que tenían que vivir en doble vía. Por la mañana era un líder estudiantil en función de la razón, el progreso humano. Por la noche pues era la locura y la pasión en los bajos fondos de las ciudades, en los cines, bueno, etc. Entonces, de cierta manera, la poesía de Eduardo, como esto es cronológico, hay momentos donde es muy tangible esa separación y una búsqueda por encontrarse a sí mismo, por cuál es su lugar, cuál es su pasión, porque él estudia, por ejemplo, Derecho, pues, y lo deja, sabe que no es para eso, y bueno, el viaje a Alemania para seguirse buscando, etc. Entonces, le damos más bien del recorrido algunos poemas para dar cuenta de eso que llamamos pues la búsqueda insaciable, que es más bien como vivir en proyecto, elaborando una falta, y elaboramos con algunos poemas del final cómo Eduardo va sacando algunas conclusiones de su vida. Si quieres yo puedo empezar con el viajero, el numeral. Listo. Pero la primera es que es larguito, pero... Bueno, sí, sí. Bueno. Hay un poema un poco largo, entonces me perdonarán, pues, pero... La búsqueda insaciable es más corto, que creo que está por ahí escrito. Está en la 367. Bueno, entonces este tema, que es la búsqueda insaciable, pues, habla precisamente, yo creo que el afán por no agotarse en la vivencia de sus pasiones. Y hay un poema que se llama justamente así. Y también es el nombre de la novela, pues, que tiene ese tinte autobiográfico tan grande, pues, y creo que eso ya dice bastante. Entonces, la búsqueda insaciable. Tu voz clamó en la noche densa, interrogó bajo cielos impasibles, se perdió en los campos y atravesó mares, hasta compenetrarse y abrazar la tierra, yendo más allá por entre abismos. ¿Qué anhelabas entonces, amenazado por los dioses, criatura a la deriva, ángel y demonio? En la soledad buscaste a Dios y encontraste el silencio. Luego deseaste ser Dios y te hallaste, convertido desde entonces en pasión inútil. ¿Qué esperas ahora en tu agitación y qué delirio suscitas con tus cantos? ¿Cómo surgiste tan diminuto y atrevido, tan vulnerable y poderoso, tan dulce y terrible? Pues toda la tierra te espera temerosa, y bosques desaparecen y montañas tiemblan, los ríos son desviados y los mares surcados, las ciudades hierven y manchan llanuras, generan ambiciones y luces terribles. Oh, humano proyecto insaciable, nunca realizado, hombre espiritual, nunca doblegado, hombre prometeico, jamás derrotado, fénix renaciente, viajero del cosmos y la eternidad. Una cosa pues muy bella, pues, y también está entonces toda esa tinta sartreana de ese proyecto, que es que uno sabe que es un proyecto que se ha acabado, porque uno se va a morir y nunca va a ser completamente, pues, pero el saber que vale la pena seguir luchando y seguir proponiendo por una alta existencia a pesar del conocimiento de esa pérdida. Bueno, voy a leer dos enseguidilla. Me parece que al final de los últimos poemarios que uno nota en Eduardo, nos sacando ya un balance, tiene uno que se llama Plenitud de la Vejez, también muy bello, de ver ya un poeta en su vejez, mirando hacia atrás, a su juventud, y sí, sacando una suerte de balance. Se llama Autenticidad. Pues me parece también muy bello porque
también es una forma de sacar un balance de su propia vida, o así lo siento yo. No será la posesión de cosas malavidas, ni el poder que dan las armas y el dinero, o la astucia para sostener falsos blasones, desoyendo frívolos nuestras verdaderas razones, lo que dará plenitud a nuestras vidas. Será más bien la despreocupación del marinero cuando asume su trashumante existencia de guerrero, el amor franciscano por los dones de natura, la solidaridad exigente en la coexistencia con los hermanos en la pasión de la cultura, la nobleza y la lealtad con los desposeídos en la lucha para que haya esperanza para los vencidos, lo que constituirá un eficaz poder compartido que nos hará bendecir el haber nacido. Poder acrecentar la dicha de los otros constituye en verdad la felicidad de nosotros. Y el otro, creo que ya tenemos que ir buscando el final. ¿Vos querés leer algún otro? Porque yo voy a leer al final de balance agradecido. Yo quiero leer uno, porque es que con la poesía de Eduardo pasa algo que a mí me gusta mucho, a ver, y lo tomo como un reto personal, ahí qué pena meterme yo medio de esa charla, pero a ver, yo creo que una de las cosas por las que vale la pena abogar en la vida es si se llega por llegar a una vejez que no esté plagada de remordimientos. Y en la vida de Eduardo uno puede, yo creo que ver eso, y eso se ve leyendo sus poemas. Sus primeros poemarios son una cosa oscura, dantesca, incluso de un viaje a las zonas más oscuras y escondidas del ser humano, pues en todo. Entonces está Anónimo, que es un poema completamente entristecedor, pero después en sus últimos años están uno de mis poemas favoritos, y hay uno que Santi mencionó ahorita que se llama Plenitud en la vejez. Y más allá de que la vejez pues es una edad muy difícil y no es un invierno aureliano ni nada por el estilo como algunos lo quieren pintar, ni una recompensa, pues hay que saber cómo mirar hacia atrás, y de ahí es donde puede surgir la plenitud. Entonces este poema dice así: plenitud en la vejez, los días son recónditos y serenos, busco solo discretas y amorosas vivencias, actuar sin olvidar la cercanía de la muerte. Ya no hay tiempo para esperar la suerte, se acabaron los vértigos sin freno y se han suavizado las diferencias, pues todo se entrelaza y se determina, surge del cosmos y se hace historia, todo se esfuma, incluso la gloria, y somos un presente que siempre camina. Contemplo a distancia la juventud vida, pero sin lamentar el tenerla perdida. Me queda la admiración por su frescura y belleza, pero ahora me exalto con espiritual riqueza. Cultivo mi cuerpo con celo amoroso, guiado como un niño por la buena ciencia. Voy con sencillez y cuidado amoroso, mirando muy lejos y sin impaciencia. Vivo estos años cual cosecha óptima, de generosidad, calma y nobleza. Vivo mi vejez con entereza, que busco un cielo con erguida encima. Una cosa muy bella, y además es ese, yo creo que cuando uno está joven mira a lo lejos con un afán descarriado de llegar, y es como llegar a donde pues. Entonces ahí está Eduardo diciendo que sigue mirando a lo lejos, pero ya sin impaciencia, sabiendo pues todo lo que ha vivido y estando de pronto en paz y satisfecho con ello. Y eso a mí me parece pues una llegada y un, si se quiere, final de una vida bastante valedera. Bueno, yo voy a leer otros dos poemas ya para terminar. Uno se llama Un árbol para mi tumba, y lo voy a leer porque pues para mí cobra como especial significación, porque lo leyeron en el funeral de Eduardo. Y bueno, ese es un poema, un árbol, que Eduardo decía pues, que dedicarle palabras a un árbol parece un delito en esta época. Los árboles están ahí, inexplicables y hermosos, abriéndose en ramajes para abrazar a todos y acogerlos en su sombra soñadora de pájaros. Su grande y generosa figura pensativa
Guarda sabiduría en su silencio rumoroso, esconde suave noche en sus frondas dormidas. Inamovibles y fieles nos esperan en su reino, irradiando nostalgias de frescos paraísos, conservando en su hermético tronco memorioso historias secretas acaecidas una noche, juegos de aparecidos y demonios del bosque, o los paseos sonámbulos de un poeta angustiado. Un árbol hay al menos sobre mi tumba campestre, que sus raíces se nutran de una tierra más fértil y circule otra vez mi sangre por su savia, que su follaje concierte los alados flautistas y sea centinela, vivo epitafio y antena. Y este último también me gusta contar muy bello, que se llama Balance Agradecido, y más pues que está dedicado a Lilia Sanabria, que era la cuidadora de Eduardo en sus últimos años. Era muy bello que estuvo dedicado un poema a su cuidadora, que realmente pues una mujer muy admirable que estuvo con él hasta el final. Balance agradecido. De todo lo vivido quedan ahora huellas suaves. El largo camino miro ahora cual las aves que otean desde lejos los variados paisajes. A veces fue angustioso avanzar en lo oscuro, tropezando torpemente con un súbito muro. Mi mejor aprendizaje surgió de grandes derrotas, y el demonio me inspiró audaces rebeldías, que me enseñaron a ser libre sin mezquinos cuentagotas. Por todo lo vivido siento agradecimiento, incluido el inimitable e inspirador padecimiento, pues toda pérdida presiona por un enriquecimiento. Fue un especial don poder sentir el asombro de existir, de aceptar incluso la muerte sin perder la capacidad de reír, de hacer frente al desamor gracias a la solidaridad y al convivir. Un divino don el lenguaje y su armonía, porque me permitió la plenitud de vivir en poesía. Desde mi atalaya visoro el desfile de los pueblos, sus posibilidades inmensas y la amenaza de sus tinieblos. Mientras me alejo, me angustia la cercanía de la muerte, aunque me mantiene erguido mis servidores y amigos, porque sigo siendo solidario con los nuevos libertadores, con los valientes y necesarios tesoneros agitadores que conquistarán algún día el poder vivir en poesía. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que teníamos que presentar. Agradecemos muy especial al Proyecto Edición